Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos aquí para reflexionar sobre un pilar fundamental de nuestra fe, un principio que es la roca sobre la cual se asienta nuestra creencia, la absoluta claridad de la palabra del Señor. Esta palabra divina, mis queridos, es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, como nos enseña el Salmo 119, verso 105. No es simplemente una colección de escritos antiguos, sino la voz viva de Dios, que resuena en nuestras vidas hoy y siempre. Consideren por un momento la magnitud de lo que esto significa. En un mundo donde las sombras de la duda y la incertidumbre a menudo intentan oscurecer nuestro camino, la palabra de Dios permanece inmutable, clara y precisa. Nos ofrece no solo consejos, sino mandamientos claros que nos guían entre la redención y la perdición. Ante esta verdad eterna, no hay término medio. O estamos con Cristo, o estamos a la deriva, alineados con el anticristo. Mateo 7, versículos 13 y 14, donde Jesús nos habla sobre los dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mas angosta es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué poderosa ilustración de lo que nos ha sido transmitido. La palabra del Señor traza una línea divisoria definitiva, mostrándonos claramente el camino que debemos seguir. Pero hermanos, mientras reflexionamos sobre esta claridad, también debemos considerar nuestro papel en un mundo que constantemente busca reinterpretar verdades inmutables para adaptarse a los caprichos de la sociedad. ¿Cómo podemos entonces mantenernos firmes? ¿Cómo podemos asegurar que no seremos llevados por doctrinas que distorsionan y desvían las claras instrucciones de nuestro Dios? Aquí es donde nuestro compromiso con la palabra se vuelve crucial. Santiago 1, verso 22, nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con conocer la Escritura. Debemos vivir cada día de nuestras vidas como un reflejo vivo de las verdades que hemos aprendido. Y les pregunto, queridos, ¿cómo están sus corazones hoy? ¿Están abiertos y receptivos para que el Espíritu Santo grabe estas verdades eternas en cada rincón de su ser? ¿O hay resistencia, un deseo de seguir el camino más fácil, más ancho, que el mundo ofrece con sus promesas vacías? Vivimos en una era caracterizada por la velocidad de las transformaciones y la fluidez de los valores. En este escenario contemporáneo, las verdades absolutas de las Escrituras a menudo chocan con una sociedad que busca incesantemente redefinir conceptos y aceptar una visión más maleable de la existencia. Este fenómeno es un verdadero desafío para la fe cristiana, que se basa en principios eternos e inalterables. La palabra de Dios, como ya sabemos, es clara e inequívoca. Pero ¿cómo resuena esto en un mundo que valora la subjetividad y la relatividad? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 14, versículo 33, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta es una poderosa recordatorio de que, mientras el mundo puede estar en constante cambio, el reino de Dios permanece fundamentado en un orden divino que trasciende las convenciones humanas. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 12, versículo 2, que no nos conformemos con este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos experimentar y comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es un llamado a resistir la tentación de moldear nuestra fe a las normas fluidas de este siglo, y en cambio, buscar discernimiento a través de las Escrituras para entender lo que es verdaderamente justo y santo. Sin embargo, ¿cómo podemos practicar esta no conformidad en un ambiente que constantemente nos empuja hacia lo contrario? La respuesta puede estar en la forma en que Jesús enfrentó las presiones de su tiempo. Él fue inquebrantable en sus principios, incluso cuando fue confrontado por fariseos y líderes que intentaban desafiarlo con interpretaciones distorsionadas de la ley. Jesús no solo reiteró los mandamientos, sino que también los profundizó, mostrando que la verdadera comprensión de la ley de Dios va más allá de la letra y toca el corazón de la intención divina. Consideremos, por ejemplo, el Sermón del Monte, relatado en Mateo capítulos 5 a 7. Aquí, Jesús redefine conceptos de justicia, amor y perdón,
elevándolos a estándares mucho más altos que los aceptados por sus contemporáneos. Él no flexibiliza la ley, sino que la intensifica, mostrando que el camino de Dios no se trata de seguir reglas externas, sino de una transformación interna que se refleja en nuestras acciones. La práctica de comparar nuestras vidas con las Escrituras, por lo tanto, no es un ejercicio de juicio, sino de autorreflexión y búsqueda de crecimiento espiritual. Es una invitación a sumergirnos más profundamente en las enseñanzas de Cristo y permitir que moldeen nuestras vidas de manera profunda y significativa. Al hacerlo, resistimos a la marea de cambios que intenta alejarnos de la roca de nuestra salvación. En un mundo donde más de 7.000 millones de personas luchan por identidad y significado, la promesa bíblica de que somos conocidos individualmente por Jesucristo es extraordinariamente poderosa. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Este pasaje ilustra una verdad maravillosa y reconfortante. Para Dios, no somos simplemente un número o parte de una masa indistinta. Cada uno de nosotros es precioso, conocido por nombre y profundamente amado. La idea de ser conocido por Dios de manera tan personal puede transformar la forma en que vivimos nuestra fe. No es simplemente una cuestión de pertenecer a una comunidad de fe o seguir un conjunto de doctrinas. Se trata de una relación viva y respiratoria con el Creador del universo, que conoce nuestros pensamientos más íntimos, nuestras luchas y nuestras esperanzas. Este conocimiento divino no es genérico, es detallado e íntimo. Imagina la profundidad de un amor que puede distinguir entre miles de millones de seres humanos, que sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos, comprende de lejos nuestros pensamientos, como se describe en el Salmo 139. Esta percepción divina resalta la singularidad de cada individuo y atestigua la profundidad del vínculo personal que Dios establece con cada uno de nosotros. Es fundamental, sin embargo, comprender que no todos son hijos de Dios por naturaleza. Esta es una noción popular, pero errónea. La verdad bíblica es clara al distinguir entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que tienen al maligno como su verdadero padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, hace esta distinción explícitamente, mostrando la importancia de una relación personal con Jesucristo para ser considerado verdaderamente un hijo de Dios. El reconocimiento de ser uno de los hijos de Dios no es una afirmación automática o un derecho de nacimiento. Es el resultado de una elección consciente de seguir a Cristo, de escuchar su voz y comprometerse con Él. Esta elección es lo que nos transforma de extraños o enemigos en hijos amados y conocidos. Además, esta relación no es estática, es dinámica y creciente. Como Pablo describe en Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14, él mismo busca conocer más a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo una justicia propia, sino la que viene por la fe en Cristo. Este es un proceso continuo de profundización y descubrimiento que cada creyente está invitado a emprender. La comprensión de que somos individualmente conocidos y valorados por Dios puede ser un poderoso motivador en nuestra jornada espiritual. Debe impulsarnos a vivir de manera que honre este conocimiento, con gratitud y humildad, reconociendo la grandeza de un Dios que, a pesar de su inmensidad, elige conocernos tan profundamente. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en la vida del creyente, sirviendo no solo como un consolador o guía, sino como el mismo sello de propiedad divina sobre nosotros. Esta marca no es visible a los ojos humanos, pero es profundamente sentida y reconocida en el ámbito espiritual. Como Pablo explica en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, Dios nos ungió, nos selló como su propiedad y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía de lo que está por venir. Este sello es una garantía de nuestra herencia celestial y una afirmación constante de que pertenecemos a Cristo. Pero, ¿qué significa realmente tener al Espíritu Santo como sello? En primer lugar, indica una identidad transformada. Al recibir al Espíritu Santo, nuestra naturaleza se transforma de fundamentalmente falible a divinamente fortalecida. Somos marcados como propiedad de Dios, separados del mundo y consagrados para un propósito sagrado. Romanos,
capítulo 8, versículo 9, reitera esta verdad, declarando que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Por lo tanto, la presencia del Espíritu en nuestras vidas es el criterio definitivo de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La segunda dimensión crucial del Espíritu Santo como sello es su función como garante de nuestra salvación y herencia futura. Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, nos dice que después de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y después de creer en él, fuimos sellados con el Espíritu prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de los que son propiedad de Dios. El término garantía es especialmente significativo aquí, indicando que el Espíritu es una especie de depósito inicial, la garantía de que el resto de la promesa se cumplirá, es decir, nuestra completa redención y vida eterna. Además, el Espíritu Santo es activo y operante en nuestras vidas, guiándonos, corrigiéndonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con los estándares divinos. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos exhorta a vivir por el Espíritu y a seguir sus deseos. Esta orientación diaria es fundamental para nuestra caminata cristiana, porque sin la influencia continua del Espíritu, seríamos incapaces de resistir las tentaciones del mundo y de cultivar las cualidades que reflejan el carácter de Cristo. El Espíritu también juega un papel crucial en mantenernos firmes en la esperanza de nuestra futura glorificación. En momentos de debilidad, es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos inefables, como Pablo describe en Romanos capítulo 8, versículo 26. Su presencia en nuestras vidas es un recordatorio constante de que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Somos, de hecho, ciudadanos del cielo, solo peregrinando temporalmente en la tierra. Por lo tanto, reconocer y valorar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es esencial para todo creyente. No es solo una fuerza pasiva o una mera influencia. El Espíritu es activo, personal y profundamente involucrado en cada aspecto de nuestra existencia. Él es el sello de nuestra filiación divina, la garantía de nuestra salvación y el facilitador de nuestra santificación. Que podamos buscar diariamente la plenitud de este Espíritu, permitiendo que nos transforme, nos guíe y nos prepare para la vida eterna prometida por nuestro Padre Celestial. La vida cristiana se caracteriza por una transformación profunda y visible que se manifiesta a través de los frutos del Espíritu Santo. Como describe Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no son solo ideales a los que aspirar, sino evidencias concretas de una vida que está siendo guiada y moldeada por el Espíritu Santo. El primero de estos frutos, el amor, es la piedra angular sobre la que descansan todas las demás virtudes. En Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús nos da un nuevo mandamiento. Amaos unos a otros. Como yo os he amado, así también amaos unos a otros. Este amor cristiano es sacrificial, incondicional y un reflejo directo del amor que Dios tiene por nosotros. Es un amor que se extiende más allá de los límites familiares y de las amistades, alcanzando incluso a aquellos que pueden parecernos indiferentes u hostiles. La alegría, el segundo fruto, trasciende las circunstancias externas. A diferencia de la felicidad, que a menudo depende de las condiciones momentáneas, la alegría que proporciona el Espíritu es constante y duradera, porque se basa en la certeza de la presencia y promesas de Dios. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, nos instruye: alegraos en el Señor siempre. Otra vez digo, alegraos. Esta alegría es una fortaleza contra las adversidades de la vida, sustentando a los creyentes incluso en los momentos más desafiantes. La paz, por su parte, es una tranquilidad que va más allá de cualquier entendimiento humano. Es la paz que Jesús promete en Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz divina nos capacita para mantener la calma en medio del caos, confiando en que Dios está en control de todas las situaciones. La paciencia es otra característica vital de la vida guiada por el Espíritu.
Nos permite soportar las dificultades y los retrasos sin desanimarnos ni perder la fe. La paciencia es esencial para el desarrollo del carácter cristiano y para mantener relaciones saludables, ya que nos enseña a esperar el tiempo de Dios, sin apresurarnos para que se cumplan nuestros propios planes. La benignidad y la bondad, a menudo vistas juntas, reflejan la disposición de actuar con amabilidad y generosidad hacia los demás, sin importar las circunstancias. Son cualidades que muestran un corazón compasivo y un espíritu dispuesto a servir. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. La fidelidad es la manifestación de nuestra confiabilidad y lealtad, tanto en nuestras relaciones humanas como en nuestra relación con Dios. Nos llama a ser firmes en nuestros compromisos y fieles en nuestras palabras y acciones. La mansedumbre, a menudo mal interpretada como debilidad, es en realidad una expresión de fuerza bajo control. Muestra la capacidad de responder con humildad y consideración, sin necesidad de demostrar nuestra propia fuerza. Cada uno de estos frutos es una prueba tangible de la influencia del Espíritu Santo en la vida. No solo enriquecen a quienes los poseen, sino que también bendicen a quienes los rodean, reflejando la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita esperanza y amor verdadero. Así, al cultivar y manifestar estos frutos, vivimos auténticamente nuestra fe cristiana y confirmamos nuestra filiación a Dios. El concepto de destino celestial es central para la fe cristiana, encapsulando la promesa de una existencia eterna junto a Dios en un estado de serenidad y alegría inalterables. Esta promesa no es solo un consuelo para el futuro, sino un poderoso motivador para vivir nuestras vidas terrenales con propósito y esperanza. En la visión cristiana, el cielo es más que solo un lugar. Es la plena realización de la presencia de Dios, donde la muerte, el dolor y el sufrimiento son definitivamente derrotados. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 4 y 5, describe esta realidad de manera conmovedora. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta es una visión de un nuevo comienzo, una restauración completa de todo lo que fue corrompido por el pecado y la muerte. Pero el cielo no es solo un lugar de descanso pasivo. Se describe como un reino de actividad, adoración y comunión continua con Dios. Los salvos tendrán la oportunidad de servir a Dios de maneras que van más allá de nuestra comprensión actual, liberados de las limitaciones físicas y espirituales que enfrentamos hoy. En su presencia, experimentaremos una plenitud de gozo y placeres eternos, como resalta el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este destino celestial también se presenta como un hogar definitivo, un lugar preparado por Cristo para aquellos que lo siguen. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Jesús promete: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta garantía de Jesús subraya la intención personal y amorosa de Dios de reunirnos con Él, un testimonio de la relación íntima que Él desea tener con cada uno de sus hijos. Además de ser un lugar de confort y recompensa eternos, el cielo se describe como una comunidad de santos, donde los fieles de todas las épocas se unen en una comunión perfecta. Esta comunidad no estará marcada por divisiones o aislamiento, sino por una unidad perfecta en Cristo. La celebración continua y la adoración conjunta servirán como expresiones eternas de nuestra gratitud y amor por el Salvador. El proceso de aprendizaje y conversión a través de la fe cristiana es un fenómeno fascinante que va mucho más allá de la mera aceptación intelectual de doctrinas. Se trata de una transformación profunda del corazón y la mente, que a menudo comienza con motivaciones diversas y a veces incluso superficiales, pero que puede llevar a cambios significativos en la vida y el espíritu de una persona. A lo largo de la historia, ha habido numerosos relatos de individuos
que se acercaron al cristianismo por razones que podrían considerarse menos que espirituales. Algunos buscaron la fe por conveniencia social, por el deseo de aceptación comunitaria o incluso con la intención de encontrar compañeros para la vida. Otros se acercaron con el objetivo de desafiar o refutar las enseñanzas cristianas, armados con escepticismo y críticas. Sin embargo, al involucrarse más profundamente con las Escrituras y la comunidad cristiana, muchos de estos individuos encontraron algo que no esperaban: una verdad y un amor que tocaron sus corazones de manera profunda e irreversible. Un ejemplo notable de esta transformación se encuentra en la historia del apóstol Pablo. Originalmente conocido como Saulo de Tarso, Pablo comenzó como un perseguidor ferviente de los cristianos, dedicado a erradicar esta nueva secta que él consideraba una amenaza para el judaísmo ortodoxo. Sin embargo, su conversión en el camino a Damasco, como se relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, fue un punto de inflexión dramático en su vida. Después de un encuentro directo con Cristo resucitado, sus motivaciones y su comprensión fueron completamente transformadas. Pablo pasó de perseguidor a uno de los promotores más influyentes del cristianismo, dedicando su vida a la difusión del Evangelio y la edificación de las primeras comunidades cristianas. Esta transformación en las motivaciones y el entendimiento de Pablo refleja un principio más amplio que está en el corazón de la conversión cristiana. La fe no es simplemente una cuestión de adoptar una nueva ideología o seguir un conjunto de reglas. Es una relación viva con Dios, que comienza con la aceptación de Jesucristo como Salvador y Señor. Esta relación implica un cambio interno profundo, que reorienta deseos, prioridades e incluso la identidad de una persona. La Biblia habla sobre esta transformación como una nueva creación. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo escribe: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este verso captura la esencia de lo que significa la conversión. No es solo un cambio superficial, sino una renovación completa del ser, que afecta todas las dimensiones de la vida del creyente. Además, esta transformación es frecuentemente acompañada por un nuevo entendimiento de las Escrituras y de la voluntad de Dios. La fe que inicialmente pudo haber sido motivada por razones personales o externas, madura en una dedicación sincera a seguir y servir a Dios, motivada por el amor y la gratitud. El crecimiento espiritual continuo, alimentado por el estudio de la palabra, la oración y la comunión con otros creyentes, fortalece y profundiza esta fe. En el centro de la vida cristiana está el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Este mandamiento, considerado el mayor en las Escrituras, no es solo una guía moral, sino la misma esencia de la fe cristiana. Vivir este amor es esencial no solo para el desarrollo espiritual individual, sino también para el testimonio eficaz del cristianismo en el mundo. Jesús cristalizó esta verdad cuando le preguntaron sobre el mayor mandamiento en la ley. En Mateo capítulo 22, versículos 37 a 40, Él responde: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Esta enseñanza destaca que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción deliberada y consciente que debe impregnar todas las áreas de la vida. El amor a Dios se manifiesta en la obediencia, la adoración, la confianza y la entrega total a su voluntad. Es una relación continua, que crece y se profundiza con la comunión diaria, la oración y el estudio de la Biblia. Amar a Dios es reconocerlo como el centro de todo y someter cada aspecto de la vida a Él. Paralelamente, el amor al prójimo es igualmente fundamental. Este amor se refleja en el servicio, la compasión, la paciencia y la disposición de perdonar y ayudar a los demás, independientemente de quienes sean. En la práctica, significa tratar a los demás con dignidad y respeto, buscando su bienestar y poniendo sus necesidades por encima de los propios intereses. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús nos da un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor que Jesús ejemplifica
Es sacrificial e incondicional, un modelo para todas las interacciones humanas. Vivir este mandamiento mayor tiene un impacto profundo, no solo en la vida del creyente, sino también en la percepción del cristianismo por el mundo. Un cristiano que ama verdaderamente es un poderoso testigo del amor y la gracia de Dios. Este testimonio es crucial en un mundo a menudo cínico y desconfiado hacia la religión. Cuando los no creyentes ven el amor genuino en acción, esto puede desafiar prejuicios y abrir corazones al mensaje del Evangelio. Además, el amor cristiano tiene el poder de construir puentes donde hay división, de sanar donde hay dolor y de restaurar donde hay ruptura. En un contexto social cada vez más fragmentado y polarizado, la capacidad del amor para trascender barreras culturales, sociales y económicas es una manifestación del reino de Dios en la tierra. La oración es una práctica central en la vida cristiana, sirviendo como el principal medio de comunicación entre los creyentes y Dios. Es más que solo una formalidad o un ritual, es una expresión íntima de nuestra dependencia, amor y búsqueda de Dios. A través de la oración, no solo hablamos con Dios, sino que también abrimos nuestros corazones para escuchar su voz y recibir su sabiduría y orientación. Jesús, en su ministerio terrenal, dio gran énfasis a la importancia de la oración. En Mateo capítulo 6, al enseñar a sus discípulos a orar, introdujo el Padre Nuestro, ejemplificando no solo la forma, sino también el espíritu con el que debemos acercarnos a Dios. Esta oración modelo abarca adoración, sumisión a la voluntad de Dios, pedido de provisiones diarias, perdón y ayuda contra las tentaciones, encapsulando las principales preocupaciones humanas y espirituales. La eficacia de la oración, sin embargo, no reside en la elocuencia de las palabras o la repetición de fórmulas. Depende de la sinceridad del corazón y la fe en quien es Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice que la oración hecha por un justo puede mucho en sus efectos. Esto significa que la oración tiene el poder real de afectar cambios, tanto internos, en el corazón del orante, como externos, en el mundo a su alrededor. Un aspecto fundamental de la oración es la confesión y el arrepentimiento. Al reconocer nuestros pecados delante de Dios y pedir su perdón, abrimos espacio en nuestros corazones para la curación y la renovación espirituales. El salmista expresa esto en Salmos, capítulo 51, un profundo lamento y pedido de purificación después de reconocer sus errores. Además, la oración es una herramienta poderosa para la intercesión. Somos llamados a orar unos por otros y por los problemas del mundo, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien intercedió por sus discípulos y por todos los creyentes en Juan, capítulo 17. Esta práctica no solo fortalece los lazos comunitarios entre los creyentes, sino que también reafirma nuestra responsabilidad y preocupación por el bienestar ajeno y por el mundo. La persistencia en la oración es otro tema importante en las Escrituras. En Lucas, capítulo 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñar que siempre debemos orar y nunca desanimarnos. La persistencia no es un signo de desconfianza, sino de fe activa y perseverante que confía en que, en el momento adecuado, Dios responderá. Finalmente, la oración también es un acto de entrega. En momentos de incertidumbre o dificultad, orar es afirmar nuestra confianza en el control soberano de Dios sobre nuestras vidas. Como Jesús oró en el jardín de Getsemaní, sometiéndose a la voluntad del Padre incluso frente a la muerte, también nosotros estamos invitados a depositar nuestras ansiedades, esperanzas y sueños en las manos de Dios, confiando en que Él hará lo que sea mejor para nosotros. Así, la oración es esencial no solo como un medio para pedir a Dios lo que necesitamos, sino como una forma de alinear nuestra voluntad con la suya, fortalecer nuestra fe y fomentar una relación más profunda y personal con nuestro Creador. Es un privilegio y una práctica transformadora que moldea no solo nuestras vidas individuales, sino también la comunidad de fe y el mundo que nos rodea.